Hola, bienvenidos a un nuevo video, en el cual hablaremos sobre Your Bizarre Adventure Alternative Universe. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué diferencia hay entre Your Bizarre Adventure y Your Bizarre Adventure Alternative Universe? En el día de hoy te estaré explicando, pero antes no olvides de suscribirte al canal y dejar tu like si es que el video te ha agradado. Pero por favor te pido que te suscribas, ya que solamente un pequeño porcentaje lo hace. Muchos vienen a ver el video pero no se suscriben, así que te invito a que te suscribas a ver el video. La primera diferencia más notable que van a notar en sus primeras horas de juego en Your Bizarre Adventure Alternative Universe es que la historia no está completa. Voy a dar un pequeño tutorial de qué hacer al principio, el cual vendría siendo hablar con Giorno Giovanna, que aquí sí tiene su nombre original, no como en el Your Bizarre Adventure normal. Y les va a decir que maten a 5 policías de estos, los cuales es bastante sencillo. Después él te va a dar una maleta y te va a decir que se la des a Koichi. Por cierto, muchos se les dificultaba en el GBA normal poder matar a lo que vendría siendo Bucciarati o Bucciarati. En este créeme que no va a ser un problema, ya que está algo bugueado y va a ser bastante sencillo matarlo. Entonces, una vez entregándole la mochila o maleta a Koichi, que precisamente está allá, Koichi te va a mandar a hablar con Giorno, el cual ya no tienes que regresar al de la estación, tienes que hablar con él. Él te va a mandar a matar a Luca. Después te va a mandar a matar a... ¿cómo se llama? Al Bucciarati. Te va a mandar a hacer la misión de derrotar a Bucciarati y derrotar a Luca. Después te va a mandar a que hables con Bucciarati y Bucciarati te va a mandar a hablar con Fogo. No, te va a mandar a entregarle un encendedor a Giorno. Y Giorno te va a mandar con Fogo y Fogo te va a mandar con Mista y Mista te va a mandar con Narancia y Narancia te va a mandar con Abacho. Hasta ahí la historia va bastante normal, pero se saltan la parte en la cual tienes que entregarle el dinero a Trish, y se saltan lo de ir contra Ice Cube, y se saltan lo de Pepsi. Ellos no existen y tampoco existe el castillo de Diabolo, así que eso queda totalmente descartado de la historia. Pero ¿cuál es el nuevo apartado que tenemos en este juego? Es que cuando vayamos a hablar con Bucciarati, perdón, con Abacho, cuando vayamos a hablar con Abacho, él nos va a mandar con alguien que se llama el Hombre Misterioso, el cual está precisamente en la taberna de los vampiros, la cual es bastante sencillo de ir. Pero seguramente te preguntarás, ¿por qué jugaría yo este juego si es más desconocido que el Your Bizarre Adventure normal? Quiero que sepas que esto está basado en el Your Bizarre Adventure antiguo. Como podemos ver, tenemos la interfaz antigua de Your Bizarre Adventure y todo es antiguo. Y tenemos los mismos estilos de pelea, pero tenemos nuevos agregados, como por ejemplo puedes tener un estilo de pelea como el de Gilgamesh, puedes tener literalmente el estilo de pelea de Gilgamesh, puedes tener el estilo de pelea de Shinobi, que vendría siendo como basado en Naruto, ya que tienes tu kunai y puedes balancearte por los aires como si tuvieras un Hermit Purple, y ese solo es tu estilo de pelea. Además de que acá no solamente hay hasta prestigio 3, sino que puede ser hasta prestigio 10 o 12. He visto gente hasta prestigio número 15, 16. Así que es bastante normal. Y también tenemos una cantidad de stands bastante variados. Por ejemplo, mi stand es uno que no está en el Your Bizarre Adventure normal, que es este. Es una espada. En este juego no es tan necesario levelear, ya que algunos estilos de pelea no son del todo... ¿cómo se podría explicar? No son del todo asignaciones de puntos. Por ejemplo, como yo tengo el boxeo, obviamente esto es canon del Your Bizarre Adventure normal, así que es igual a él. Pero por ejemplo, si tú compras el Shinobi, ya te va a venir todas las habilidades asignadas. No es necesario que pongas puntos de habilidad. Solo siendo prestigio 1 y 5000 de dinero, ya te dan automáticamente todas las habilidades del Shinobi. Seguramente, y otra cosa, que no todos los stands usan muchos puntos. Por ejemplo, el mío, que es la Kikoku, no usa absolutamente ni un punto. O sea, usará el máximo de 12 puntos, 16 puntos y ya está. Y la verdad es bastante bueno, ya que es la OP no Mi del One Piece, para el que si se lo vieron.
Como pueden ver, creo un campo de fuerza, o bueno, para hacerlo más resumido, es un campo de fuerza que todo lo que esté dentro del campo de fuerza pues lo puedo controlar. Aunque hay cosas las cuales no puedo, por ejemplo ahí no puedo cortar esto. ¿Por qué? Porque es parte del juego. Y aquí es una versión atrasada a la de Your Bizarre Adventure. No existe el arcade y tampoco existe el café, pero tampoco es muy relevante, ya que tenemos el Steel Ball Run como en el otro, el casual y el competitivo, que es lo divertido. Van a haber algunas diferencias de NPCs, por ejemplo que acá el vendedor cambia, no es el mismo, y cosas pequeñas. Está el estilo de pelea de Akainu, del Shinobi, de muchos estilos de pelea. Está el de Saitama, el de Genos, el de Yusuke Urameshi. Los stands son bastante interesantes. Por ejemplo, yo puedo cortar casi cualquier cosa, en teoría, y va a volar. Y yo puedo mandarlo hacia donde yo quiera, hacia donde yo dirija mi ratón, por ejemplo acá. Y el jugador que esté ahí, pues prácticamente yo creo que va a morir. ¿Por qué? Porque saca muchísima vida. También tenemos otras habilidades, por ejemplo, si yo presiono la E, voy a hacer el mes, el cual le saca el corazón a la persona que yo le haya hecho esa habilidad. Y ya solamente lo me pongo su corazón y le va a bajar muchísima vida y se va a quedar a punto de morir, como en este caso. Así que dependiendo de qué stand tengas, va a ser pues prácticamente diferente la jugabilidad. Es lo que hace especial a este juego. La jugabilidad es bastante diferente a la de Your Bizarre Adventure hasta cierto punto. Y de que acá es más fácil hacer combos one shot que te vayan a hacer insta kill, es más común ver acá. Y también es muy común ver que te maten al instante. ¿Por qué? Porque los stands nuevos sacan una vida exagerada. Aquí no vas a ver al típico Star Platinum normal con boxeo y que te vaya a hacer combos normales. Aquí vas a ver literalmente a gente con, por ejemplo esta, la OP no Mi, que literalmente tú ya vas a matar a alguien y rompe un objeto y hace el Shambles, el cual me teletransporta al lugar donde yo rompí el objeto, por ejemplo. O si hay una persona dentro del rango del Shambles, puedo cambiar de lugar con él, por ejemplo con él. Él está en donde yo estaba y yo estoy en donde él estaba. Así que son distintos tipos de cosas las cuales puedes experimentar, y nuevos combos los cuales puedes también experimentar. Y la historia pues hasta cierto punto sigue la misma ruta, ¿no? Nivel 35 o 30, no recuerdo bien, el primer prestigio se hace. Eso sí, muchos me han estado preguntando y me han estado muchos jugadores con la duda de por qué no se puede hacer esta misión. Porque cuando eres prestigio 0 no puedes hacer esta misión. Tienes que hacer la de los vampiros o alguna otra con Dio, farmear hasta ser prestigio 1. Es lo mismo que en Your Bizarre Adventure, está en el mismo lugar el del prestigio. Así que prácticamente es eso, es lo mismo, hacer prestigio 1. Y ahora sí viene lo nuevo, que vas a tener que pelear contra alguien llamado Calvin, el cual va a tener un Super Saiyajin, literalmente se va a transformar en un Super Saiyajin. Y después te van a mandar a pelear contra alguien llamado Nousuki, que él trae el Ultra Instinto. Y no es nada fácil de derrotar, ya les digo yo. Seguramente se estarán preguntando y me van a preguntar en los comentarios, estoy seguro, por eso se los voy a responder acá. ¿Cómo se consigue la OP no Mi? Esta no es obtenible en el juego, no la puedes tener manualmente. Solamente es una arma para los moderadores o youtubers. En mi caso, o también si la quieres poder tener, debes de pagar 3500 Robux. El cual eso le da un toque de exclusividad y de algo de pay to win al juego. Pero eso sí, de verdad, no es del todo pay to win este juego, ya que hay estilos de pelea que por ejemplo valen muchos Robux, como el de Yusuke Urameshi, que vale 6500 Robux. Y no es tan bueno que digamos, es mejor el de que es gratis. Por ejemplo, Akainu puede volar, se hace luz y empieza a rebotar por todos lados y vuela. Y la puedes runear bastante bien. Pero literal, sí se podría considerar un poco pay to win, ya que sí los stands de Robux o de ese tipo de cosas sí están muy rotos. Aunque eso sí, el creador de este juego le da más apoyo que el de Your Bizarre Adventure. Hasta cierto punto lo suelen actualizar frecuentemente.
Y si te metes al grupo oficial de este juego, pues vas a encontrar muchos giveaway. Por ejemplo, ¿eso qué es? Eso quiere decir que hacen muchos eventos los creadores. De hecho, yo hace rato, hace como unas 6 horas, 4 horas, hubo un evento en este juego en el cual el que ganara se iba a llevar algo exclusivo, la mera no mi, que es la fruta de Ace, el cual puedes lanzar fuego y genkidamas de fuego y esas cosas. También tenemos el estilo de pelea de Goku, que creo que si juntabas las 7 esferas del dragón puedes tener un Kamehameha. Así que este es un Your Bizarre Adventure que literalmente es totalmente bizarro. Literal vas a ver a gente con la OP no Mi, vas a ver a gente con el poder de Saitama, el de Genos, con Super Saiyajin, con Ultra Instinto. Y si tú te quedas con la vieja escuela de Your Bizarre Adventure, este juego no es para ti. Este juego es para la gente que quiere experimentar cosas nuevas, ya que si te quieres quedar con los viejos stands, mejor quédate en Your Bizarre Adventure. Acá literalmente hay nuevos stands y los nuevos stands están exageradamente rotos. Acá literalmente no te va a servir de nada un Star Platinum de War o un The War Over Heaven, tal vez un poco más, ya que acá no está tan nerfeado como en el juego original. Así que yo que tú le doy una oportunidad, y más si ya eres prestigio 3 en el normal, este juego te puede llegar a gustar bastante. E incluso tal vez te puedas llegar a unir a algún evento del juego y ganar una fruta como esta, que es la OP no Mi. Otra cosa que es también interesante es que acá no tienes que pagar por los slots, aunque aquí diga que hay que pagar por los slots. No es necesario, cuando llegas a prestigio 3, automáticamente ya te dan todos los slots. Así que es una parte buena de este juego. El estilo de pelea, eso sí, no se cambia con la Rokaka. Se tiene que conseguir los 3 diamantes y entregárselo a él. Pero son cosas pequeñas, son cosas diminutas. Aquí el mayor atractivo, como les digo, es la cantidad de stands y la cantidad de cosas que puedes hacer. Y pues hay Steel Ball Run, así que... y está en el mismo lugar y funciona igual. Solo que aquí solo hay un ganador. Elijas competitivo o elijas casual, solamente va a haber un ganador. Así que ten en cuenta eso. Hay estilos de pelea como el estilo del dragón, que solamente que está ahí. Solamente puedes tenerlos si ganas cierta cantidad de Steel Ball Runs y la verdad están muy rotos. Acá también está el poder de Killua, hay muchos poderes. Así que yo te recomiendo que pruebes este juego y pues sin nada más que decir, pues si me dan mi opinión, yo podría calificar a este juego de un 10. Del 1 al 10 yo lo calificaría como un 7.5 al momento de... si eres free to play. Si eres full free to play, un 7.5. Si eres pay to win, si piensas pagar cosas de Robux, si piensas comprar cosas, es un 9.5 definitivamente. Directamente se va a un 9.5, incluso puede llegar a superar el Your Bizarre Adventure original, ya que es muy divertido unirte a un server público y pues prácticamente usar el room y todos con los stands normales. ¿Por qué? Porque otra cosa, si tú eres originario de Your Bizarre Adventure normal, créeme, te va a gustar este juego, ya que la mayoría de los que juegan esto son bastante principiantes. He visto a gente que tiene esta fruta, o sea, la OP no Mi, que es este stand. Y he visto a gente que tiene stands exageradamente rotos y son muy malos usándolos. A pesar de que tienen stands que literalmente se curan, se regeneran más rápido, estilos de pelea nuevos, son muy malos. Son exageradamente malos. Así que si tú eres bueno en Your Bizarre Adventure y tienes tus combos, estoy seguro que te vas a adaptar bien a este juego y vas a ser uno de los mejores jugadores. Así que yo los invito a darle apoyo a este juego, ya que si bien se podría considerar una pequeña copia, a Your Bizarre Adventure sí tiene identidad propia. Sí se siente como un juego diferente. No del todo, ya que es el mismo mapa, pero tiene sus distintos atractivos, ¿no? Tiene sus distintos atractivos. Así que... ya les dije, si van a ser pay to wins, el juego es de lo mejor. Si no, si van a ser free to play, un 7.5, la verdad. Incluso tal vez un 8, depende. Depende, si tú eres un jugador bueno, un 8. Y si eres medio malo, un 7.5. Pero en mi opinión se me hace un gran juego. Así que no dudes en probarlo.
Si quieren más videos sobre Your Bizarre Adventure Alternative Universe, pueden dejarlo en los comentarios. Si quieren un tutorial especial de este juego, yo se los puedo traer. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Adiós, cuídate.